maestro Diego Armando Vázquez Macías. Él es docente de aquí de la preparatoria número 7. Y bueno, pues quiero que sepan, es a lo mejor como chisme, pero él es parte de orientación educativa como orientador educativo auxiliar en el área de orientación vocacional. Y bueno, nos quiere apoyar porque de verdad es como parte importante para él, es fundamental poder platicar con ustedes acerca del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Él es egresado de este centro universitario y pues bueno, nos quiere compartir una información que creo que es muy interesante para todos los que estamos aquí presentes. Comentarles también que vamos a estar al pendiente del chat. Está aquí con nosotros también Nayeli, es prestador de servicio social, egresada de psicología, que va a estar al pendiente también de esta reunión, y que estamos también a través de la página de Facebook de Prepa 7 transmitiendo en este momento en vivo. Entonces, estamos desde diferentes puntos, vamos a estar aquí platicando todos, y cualquier cosa o situación, aquí nada más sería la dinámica, comentarles que al final de la plática vamos a estar revisando las dudas que ustedes tienen para que nos las pueda resolver el maestro Diego. Tenemos una hora, bueno, tenemos para terminar a las 2 de la tarde, entonces esperamos tener la presentación del maestro Diego y posteriormente tener unos 10 minutitos o 15 para poder contestar sus dudas y preguntas. También a los chicos que están en vivo en la página de Facebook, estamos al pendiente del chat, por si hay alguna información, alguna pregunta que quieran hacer, al final se las vamos a, de alguna manera, a contestar. Muchas gracias, maestro Diego. Bienvenido. Gracias, oiga, es demasiada presión toda esa presentación, pero bueno, sí, este es como mi highlight del semestre, pues, teníamos ya rato que no podíamos hacerlo, por diversas cuestiones, pero, estas charlas como de, pues sí, orientación vocacional o también como de, digámoslo, quietud de inquietudes, pues, o tranquilizar las inquietudes, desde que me invitaron por primera vez hace como unos 5 o 6 años, yo creo, me ha gustado mucho esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es un gusto de nuevo estar con el área de orientación educativa haciendo esta situación. Muchas gracias a todos los que están organizándolo, nuestra Norma, Carolina, a todo el equipo de orientación educativa, ya saben que ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, me parece que sí estaba yo compartiendo mi pantalla y dejen que califique a Canva primero que Latosos, y eso que ya me pasé a Premium. Esta plataforma me la pasó la maestra Norma, por cierto, y se me hace muy, muy chida para hacer presentaciones. Esta es nada más una imagen, pues, ¿no? Les decía que a mí me gustaría partir de esta muy, muy interesante frase, pensamiento muy interesante del filósofo español Miguel de Unamuno. Él es del siglo pasado, pues ya está bien muertito, más no su obra, ¿no? Que nos dice que hay que hallar en lo universal, en lo grande, en lo muy extenso, hay que hallarlo, perdón, en las entrañas de lo local, de lo muy chiquito, digamos, y bueno, al opuesto dice, en lo limitado y circunscrito, en lo acotado, en lo chiquito, hay que encontrar también lo eterno. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes saben, compañeros, creo que son puras compañeras, pero ya saben que yo soy un detractor del lenguaje incluyente, así que no me lo tomen a mal. Eso sí, soy muy feminista, por supuesto, pero el lenguaje incluyente ya es otra cosa. Entonces, todos los que estamos conectados, estamos interesados en cuestiones de ciencias sociales. Y bueno, les decía que no sé si conocen cuál es la misión y sobre todo la misión de la Universidad de Guadalajara. No me la sé de memoria, pero estoy seguro, si no ha cambiado de un año para acá, que dentro de la misión de la Universidad de Guadalajara está el deseo o la intención de formar a sus estudiantes con un enfoque humanista. Cuando decimos humanista, desafortunadamente a mí me ha tocado escuchar a altos adalides, no solo de la UDG, sino de muchas otras escuelas, instituciones. Cuando decimos humanista, el término ha cambiado mucho por el uso, y uno se imagina ser buena onda o hacer filántropo, pues, como la Madre Teresa de Calcuta, que daba hasta que le doliera, decía, era su frase, hay que dar hasta que duela, o como el Papa Juan Pablo II, o como Mahatma Gandhi, que eran filántropos, pues, ¿no? No dudo que también podían ser humanistas o que tenían una formación humanista tremenda. Entonces, ¿qué es el humanismo? Ya les dije que no es una definición negativa, no es el ser filántropo, no es el ser buena onda con el prójimo, no es dar la otra mejilla, digamos en términos ya también hasta religiosos, ¿no? Pero bueno,
el humanismo es una cuestión, pues de allá que se gestó en la Edad Media, lo que conocemos en la historia como la Edad Media, que grosso modo, muy grosso modo, para no tomar demasiados minutos de nuestro tiempo destinado a esta sesión, ponía al ser humano, en aquel entonces decían al hombre, ahí sí prefiero decir al ser humano, como foco de estudio, como centro, digamos, intentar generar el conocimiento a través del estudio, a través del análisis de las disciplinas que el mismo ser humano hacía. Por poner un ejemplo, la cuestión religiosa con el humanismo se transformó, digamos, en teología. Es decir, ya no era creer en Dios ciegamente, sino estudiar no solo a Dios, sino a los dioses. ¿Para qué? Para tratar de entender nuestra situación, el qué hacemos aquí, todas estas cuestiones, ¿no? El humanismo, pues, no se limitaba a las, bueno, es que está difícil también de definir, ahorita lo veremos con lo demás de la presentación, déjenme la pongo, por cierto, que no se limitaba a esta cuestión del humanismo al concepto de ser letrado, ¿no? Ya ven cuando dicen, es una persona muy letrada y no sé qué, es un sabiondo, nada más así un erudito, pero la erudición tiene también sus partes, digámoslo así, limitadas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, el humanismo es una corriente de pensamiento que se dedica a no limitar el área de estudio. ¿Dónde lo dejé? El área de estudio a una disciplina o a un conjunto de disciplinas como muy relacionadas entre sí. El humanismo ve relaciones, por ejemplo, entre la arquitectura y la filosofía, entre la física y la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Ciencias que suenan tan dispares, entre economía y religión, o sea, todo el humanismo, pues, se encarga como de conectar o ver las relaciones que hay entre todas estas disciplinas del ser humano, ¿sí? Déjenme encontrar, porque acá están las puras clases de francés, me parece que es tiempo de acentos, no, no es. Y por aquí lo debo de tener, Expo Profesiones, aquí está, disculpen ustedes. Y bueno, la charla de hoy, pues partiendo de esta cuestión de encontrar en las cosas muy chiquitas lo muy, muy general y también pues a la inversa, vamos a empezar con esta pequeña presentación que intenté preparar para ustedes. Aquí estamos hablando, se supone, de las carreras que ofrece el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, pero por supuesto que se hace extensivo lo que ustedes escuchen, las cuestiones que ustedes van a escuchar aquí, en las que vamos a reflexionar, se hace extensivo a cualquier otra universidad donde se ofrezcan este tipo de carreras, ¿no? Esto lo tomé de la página del CUCH, ahí está como el objetivo del CUCH, que dedica sus esfuerzos a la formación de recursos humanos. Ese término no me gusta, el de recurso humano, ya está ahorita también por las nuevas tendencias de las disciplinas económicas y filosóficas, ya está siendo rechazado el concepto de recursos humanos, al igual que el de recursos naturales. ¿Por qué? Porque recurso humano implica como una cosificación de la persona, o sea, que nos vean como un recurso. Pero bueno, así está todavía en la página de la UDG, no dudo que lo van a modificar después por esta cuestión que les digo, ¿no? Pero bueno, formación de, digamos, personas con altos niveles de calidad para el desarrollo sustentable bajo una perspectiva crítica, social, ecológica y humanamente responsable. Esto, por ejemplo, es súper general y cualquier centro universitario debería dedicar sus esfuerzos a hacer lo mismo, ¿no? Pero bueno, respecto al primer concepto, de crítica, vamos a también a tratar de deshacernos de un cliché, ¿no? El cliché de que las personas que estudian ciencias sociales y humanidades son criticonas. ¿Por qué? Porque normalmente se tiene muy, muy vulgarizado, o sea, muy común, pues, muy hecho común, la idea o el concepto de que la crítica es siempre un juicio como atacando algo, ¿no? Muy lejos de el concepto original, por así llamarlo, de crítica o el concepto, digámoslo, formal de crítica, ¿no? En la crítica, el concepto viene de una palabra
del origen es griego, del idioma griego, de la cultura griega, de la cultura helénica, esa de Platón, Aristóteles, Temístocles, Pisístrato y unos nombres horribles que tenían, pero tenían una base de, crearon toda una base de pensamiento que son, digamos, los que rigen el modo en que nosotros concebimos actualmente la realidad todavía, ¿sí? Hace más de 2000 años. Pero bueno, crítica viene de un verbo griego que se llama, que no se llama, el verbo es krinein, pero esa es la raíz. Y ojo, crítica quiere decir analizar para poder emitir un juicio. Pero de fondo está la cuestión de analizar. Y analizar también, su definición es como dividir las cosas en partes para poder saber mejor de qué se tratan esas cosas. Estoy hablando ahorita en términos muy generales, pues, pero por ahí va esta cosa, ¿no? Entonces, primer cliché del que hay que deshacernos, que vamos a ir a ciencias sociales, nada más andar criticando a las autoridades de la escuela, del gobierno, en la casa, y voy a ser un rebelde, viva el Che Guevara y todo eso, es un cliché muy desafortunado, y desafortunadamente también se enseña mucho esto de crítica. Muchos profesores, yo recuerdo que me lo llegaron a enseñar, en el sentido de deben ser críticos, respondan ante la autoridad. O sea, ¿de qué se trata eso? No es que yo apoye a la autoridad siempre, pero el concepto está en otra parte, pues este concepto de crítica va orientado a otra parte. Entonces, bueno, sí, tenemos que ser críticos, todos los que estudiamos ciencias sociales y humanidades, tenemos que ser críticos, pero en el sentido, digamos, más antiguo o sentido original, por así llamarlo, en el sentido de originario de esta palabra, ¿sí? Poder analizar para poder, digamos, emitir un juicio de, eso está, incluso nos lleva a lo ético, ¿no? Eso está bien, eso está mal, esto tiene partes buenas, esto tiene partes malas. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan con lo de crítica? ¿Sí fui claro con lo de crítica? Para poder seguir, por favor. Sí. De acuerdo. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? El estudiante de ciencias sociales y humanidades, pues, se debe convertir en un personaje multidisciplinario. Ese es un concepto que seguramente habrán escuchado en la escuela preparatoria, la multidisciplina. Pero ¿en qué sentido debemos ser multidisciplinarios? No solamente en el teórico, sino también en el práctico. Es decir, el estudiante de Derecho también debe saber, por ejemplo, aplicar la estadística. De hecho, todo el mundo lo hace, nada más que lo hace de forma inconsciente, pues, o no desea desarrollar otras áreas, otras inteligencias, como propone este señor Gardner con la teoría de las inteligencias múltiples, etcétera. Y desafortunadamente, a pesar de que en el discurso se dice que los estudiantes de la actualidad son multidisciplinarios, yo sí diría que son más bien multitasking o multitarea, pero multidisciplinarios no, porque desafortunadamente con el otro discurso dominante en lo académico, que es la especialización, especialízate y vas a tener mejor chamba. Sí, puede ser, pero este fenómeno de la especialización ha hecho que se circunscriba demasiado, a veces demasiado, el área de conocimiento de un individuo. Y el doctor neurólogo especializadísimo en la sinapsis neuronal, etcétera, o no me acuerdo cómo se llama así la juntura entre neurona y neurona, no puede hablarte de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? No puede hablarte, por ejemplo, no sé, de la cuestión de la crisis económica mundial, no puede decirte que la palabra crisis pues no significa algo negativo, sino que es, digamos, un proceso de cambio o algo que puede cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a esto me refiero con lo de la multidisciplinariedad. Normalmente en ciencias sociales y humanidades se nos pone a leer muchísimo. Esto debería suceder en todos los centros universitarios de nuestra universidad y de todas, creo yo, pero que sí se nos enseñara a leer, no nada más que se nos pusiera a leer. A mí por eso me gustó mucho mi carrera, pues porque nos daban muchas técnicas de lectura, pero sobre todo, señoritas, señores, la lectura nos ayuda, mientras más la practiquemos, después a comunicarnos mejor, a leer mejor, a saber distinguir una fake news de otra que no lo es, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en sociales y humanidades, en cualquier universidad,
es lo que uno va a hacer, leer y leer y leer. La cosa es que también debemos encontrar textos de diversas áreas, diversas disciplinas, e insisto, no quedarnos demasiado en lo que nos agrada nada más, sino explorar también otros campos pues de las disciplinas humanas. Hace rato mencionaba una cuestión de la teoría de las inteligencias múltiples de un señor de apellido Gardner, por allá creo que es de los años 50 del siglo pasado, de los años 70, no me acuerdo bien. Pero bueno, propone 8 inteligencias en lugar de una inteligencia basada solamente en el razonamiento lógico matemático, que todavía en ese razonamiento lógico matemático y en el lógico está lo lingüístico, se basan, por ejemplo, los exámenes. Déjenme cierro aquí porque ahí viene el camión de la basura y hace un ruidajo. En esa teoría se nos proponían 8 inteligencias y resulta pues que ya hay test para hacer, hay tests, hay pruebas pues para ver cuál es tu tipo de inteligencia de esas 8 que tienes. Y les decía pues, en los exámenes todavía de admisión de la universidad, pues todavía se concentra muchísimo el razonamiento lógico-matemático. La teoría de las inteligencias múltiples nos diría lo opuesto, o nos diría, oye, cámbiale a tu examen. También mide, por ejemplo, pues qué capacidad tiene la persona de introspección, qué capacidad tiene la persona para relacionarse con los demás, y también considera eso como inteligencias. Por una parte, esta teoría de las inteligencias múltiples me parece muy, muy valedera en ese sentido. Las personas no nada más nos debemos limitar a nuestro razonamiento lógico-matemático para saber decir o para poder pensar en qué nivel de inteligencia tenemos. Por supuesto que no. No obstante, la teoría de las inteligencias múltiples también puede provocar que una persona que es, por ejemplo, kinestésica, es que yo aprendo kinestésicamente, bailando, moviéndose, etcétera, que nada más se dedique en su vida a buscar las cosas que le resultan cómodas porque tienen que ver con ese tipo de inteligencia o esa facilidad de aprendizaje. Entonces, bueno, hay que ser, aquí sí pido ser críticos con la teoría de las inteligencias múltiples y saber que todos podemos desarrollar, por supuesto, bueno, la misma inteligencia, la misma teoría lo dice, pues todos podemos desarrollar diversas aptitudes. Y el mensaje es, pues, de fondo, no circunscribirnos, no limitarnos a nosotros mismos en una sola forma de aprender, en una sola forma de pensar. La inteligencia es un campo o un concepto mucho más amplio que abarca la lógica, la matemática, todas las otras 8 inteligencias múltiples de esta teoría, pero la inteligencia sigue siendo una cuestión, pues sí, muy, muy problemática, pero también muy, muy caracterizadora del ser humano como especie. En fin, aquí en la presentación que les haremos llegar, no sé si su servidor o la maestra Norma Lilia podrán ver estas cuestiones del plan de estudios, la oferta académica, las carreras que se ofrecen en Cooks, nada más, pues lo tengo que limitar a la oferta que hace la UDG para ustedes, mi charla, pero pues por supuesto que en internet está todo, ¿no? Entonces pueden buscar diversas escuelas en otras partes, etcétera, y bueno, aquí está esta cuestión de estos 4 campos que ven abajo, ¿no? Los planes de estudios, perfil del aspirante, es decir, voy a caer una vez más en la cuestión de qué nos interesa más, pero pues creo que es un muy buen punto de partida para decidir qué quiero estudiar, ¿no? El cómo soy o el qué cosas me llaman la atención, pues tiene una influencia tremenda en lo que yo quiera estudiar y posteriormente tiene una influencia tremenda en las cosas que yo haciéndolas sienta una satisfacción y que incluso pues pueda llegar hasta tener un trabajo, es decir, recibir remuneración económica por hacer esas cosas que me gustan, ¿no? Pero bueno, el perfil del egresado lo pueden ver ahí, es decir, qué clase de profesionales van a surgir de las carreras que están ofreciéndose en este centro universitario y el campo profesional. Entonces me gustaría hablar un poquito de todo eso, sobre todo de los planes de estudios y del campo profesional para las personas que están conectadas. Espero que hayan basado su decisión, sobre todo viendo el plan de estudios, qué clases se llevan en la carrera que eligieron, para que si ustedes ven las clases y les causa alguna emoción,
así de ganas de estudiarlas, a eso me refiero, pues creo que va muy bien la elección ya de carrera, ¿no? Y bueno, esto lo suelo decir en cada una de estas charlas, mientras tú hagas algo, estudias algo que te guste y luego hagas algo que te guste, porque jamás uno deja de estudiar, o al menos no deberíamos dejar de hacerlo, pues porque también en el campo profesional uno se va siempre actualizando y aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, revisar los planes de estudios es la piedra basal para que ustedes tengan una decisión informada. Y bueno, el buen alumno, el interesado, como ustedes ya han oído la frase, aprende con el maestro, sin el maestro o a pesar del maestro. Mientras les guste la carrera que van a estudiar, no tendrán problemas incluso de carácter académico. Tal vez sí se encuentren dificultades, pero pues no son insalvables, sí las pueden superar. Como en todas partes van a encontrarse pues con compañeros y profesores que no los motivan demasiado, o sea que les van a caer mal, pues. Pero bueno, eso es parte de la vida en general. También uno tiene que saber sortear las adversidades o las cosas que a uno no le gustan. Pero si de fondo está un tema de tu interés o varios temas de tu interés en el plan de estudios de la carrera que vas a elegir o que ya elegiste, tu decisión va muy bien. Después, ¿en qué se convierte esta buena elección basada en tu interés? Se convierte, por supuesto, en una lucha por conseguir trabajo después de terminar la carrera o durante la carrera en las etapas finales que tú haces servicios sociales o prácticas profesionales. Ese es un muy, muy buen momento también para enfocar tus esfuerzos en encontrar empleo. Y aquí un paréntesis. Siempre se escucha que no, pues que yo estudié y terminé de taquero, como nos pasa a nosotros en literatura, en letras, pues cuidado con eso. Y en general para filósofos, historiadores y no sé qué, dicen o es maestro o es taquero o taxista. Es otro cliché tremendo, pues, porque normalmente pues se tienen, yo el mío lo considero un muy buen empleo, pues, y no solo por lo que gane de dinero, sino por lo que hago y por las personas que conozco, que puedo llegar a conocer, etcétera, etcétera, no por influencias, sino porque también pues enriquecen mi existencia en general, ¿no? Pero bueno, y sí, el dinerito va viniendo solo, pero lo que les quiero decir es que en cuanto a cuestión laboral, vamos ahora a lo del campo profesional, es una regla de la vida, digo, a menos que tengas mucha suerte, y también eso es muy válido y está bien, que estés tocando puertas, es decir, que tú pidas empleo, no te lo van a dar, que pidas otro y que probablemente tampoco, pero así funciona el mercado laboral por el sistema económico en que nosotros estamos, ¿sí? No es así como, ya terminé de estudiar, a ver, contrátenme, ¿no? No funciona así. A veces sí, si eres oceanógrafo, por ejemplo, Pemex te va a contratar y vas a ganar más de 100,000 al mes, así que piensen que quieren estudiar. Pero en carreras más mainstream, por así decirlo, en carreras más numerosas o con estudiantes más numerosos, pues sí hay una lucha en el mercado laboral, ¿no? Una lucha por oportunidades, pues tampoco nos agarramos a moquetazos ni nada por el estilo. Pero sépanlo, futuros estudiantes de licenciatura, hay un proceso muy, muy normalizado, o sea, muy común, cuando uno va terminando su carrera en que uno tiene que tocar puertas para buscar trabajo y puede haber momentos en que sea frustrante de, no me están dando chamba, no me están dando chamba. Pero bueno, de eso se trata. Y la cosa de fondo que les quiero decir, y esto nos lleva una vez más a la cuestión de elegir tu carrera conforme a tus intereses, si tú hiciste eso, pues llegará el momento en que tengas un trabajo y que estés contento, contenta con él y que tú sientas que puedes crecer en ese trabajo. Me refiero a crecer personalmente, pues no implica muchas, muchas cosas. No me refiero nada más a tener mejores puestos o mejores salarios. Entonces, bueno, el campo profesional para los egresados de ciencias sociales y humanidades, sí, efectivamente, los taxis, ahora tenemos Uber, tenemos Didi, tenemos Cabify, creo, no sé si todavía existe, y por supuesto existe un montón de espacios en instituciones públicas y privadas para la gente que se forma en ciencias sociales y humanidades. En medios de comunicación, la demanda de egresados de ciencias sociales, no solo de estudiantes de comunicación pública, sino de licenciados en letras, de filósofos, de historiadores, de relacionistas, pues también, de politólogos, es amplia. Sí hay oportunidades ahí profesionales en los medios de comunicación.
Si ustedes ven, por ejemplo, canales de informativos, se podrán dar cuenta, al menos para los locos como yo, que nos fijamos mucho en la ortografía. Yo digo, tengo que enviarle mi currículum a Grupo Milenio, porque siempre los encabezados que ponen o la línea de noticias que ponen en la pantalla, siempre sale algún error ortográfico. Los redactores de noticias, ya ven que los presentadores de noticias leen las noticias. Entonces, quien está redactando, normalmente si escribe ahí raro, el presentador se va a sonar como mal o que se equivoca, ¿no? Entonces yo digo, tengo que enviarles mi currículum, pero no lo hago porque estoy muy a gusto en la actual situación en que estoy. En fin, pero hay mucho campo profesional en asociaciones políticas. No voy a hablar de ONGs porque normalmente ahí no hay lana, pero también hay campo profesional en las ONG y, por supuesto, estancias en ONGs, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, etcétera, valen para nuestro currículum vitae. Ojo, se dice vitae, no vitae, currículum vitae. Y por supuesto que eso después me puede abrir la puerta para un empleo que yo esté buscando, ¿sí? El chiste es que, pues sí, de repente hay que picar piedra, dicen, hay que tocar muchas puertas, prefiero decir yo, para tener un trabajo en el que yo esté contento, contenta, y que no me esté arrepintiendo pues toda la vida de, ay, ¿por qué estudié esto, no? Ahí tienen muchos burócratas pues que los han tratado así medio raro, y dice uno, ay, ojalá hubiera, no sé, encontrado otro trabajo esta persona porque se ve que no está contenta donde está, ¿no? En fin, respecto a esta página, a esta, ¿cómo se dice?, diapositiva que están viendo, ¿quieren comentar o preguntar algo? Yo, maestro Diego. Adelante. Ok, nada más comentarles que hay una página que se llama Guía de Carreras, UDG, en donde pueden encontrar toda esta información de la que nos habla el maestro Diego y también de las demás carreras de la red universitaria. También esta información la van a encontrar si entran directamente a la página de CUSH de la Universidad de Guadalajara. Ahí viene igual el perfil, el plan de estudios, incluso viene un apartado en donde pueden ustedes hacerse o realizarse un test de orientación vocacional también y pueden bajar una guía de carreras. Incluso viene también una página en donde pueden ustedes revisar. Hay un link para revisar una página en donde son las 10 carreras mejor pagadas, las que son más frecuentes de que haya aspirantes, y hay bastante información. Entonces, la página es guiadecarreras.udg.mx. Eso sería todo. Ahorita lo apuntamos. Muchas gracias, maestra del Toro. ¿Alguien más? Ok, bueno, pasemos a otra cuestión aquí. Este fue el puntaje mínimo de las carreras de CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el semestre anterior, en 2020B, el semestre de verano. Como pueden ver, a nuestra relacionista internacional, al parecer estadísticamente es la que más difícil la va a tener en puntajes, pues estoy seguro que tiene un excelente promedio y que le va a ir muy bien en su examen. Y bueno, de todos modos bajaron los puntajes, eso no sé si me debe dar gusto o no, pero me acuerdo que yo estaba choqueado hace como 2 años y medio, creo que fue, o 3 años. La carrera de letras hispánicas tenía puntaje mínimo como de 168, pues estaba así más o menos al nivel de medicina o nutrición. Yo dije, ¿qué está pasando? Pues, ¿de qué se trata? Pero bueno, vean cómo ahora pasó ya al 4.º lugar con un puntaje mínimo de 94, casi el promedio con el que van a salir de la prepa. En fin, estas cuestiones, vamos ahora un poco a hablar de economía. Estas cuestiones, la cantidad de demanda de una carrera no necesariamente implica que sea una mejor carrera que otra. Todo esto debemos tomarlo en función de nuestros intereses, ¿sí? Si queremos ser ricos o millonarios, hagámonos reggaetoneros, no hay problema. Pero bueno, estas cuestiones ay, pues esa carrera nadie la quiere, ve el puntaje tan bajo, etcétera, todo depende de qué quieras tú, no lo que te digan que es mejor ni nada por el estilo. Y esa es una decisión muy, muy fuerte que uno debe aprender a tomar. A mí, como a muchas personas, se me dijo, te vas a morir de hambre, etcétera. Bueno, lo intenté y yo creo que no,
Habrá veces, habrá habido veces en que pasé hambres, pero fue por gusto y no por necesidad, pues, ¿no? Y gracias a que después, déjenme les digo que yo me cambié de carrera 2 veces, pensando en estos términos, no, una carrera chida que me dé trabajo luego y lana y todo, que esté demandada y todo. No funcionó en mi caso, entonces tuve que irme a lo que decían mis pruebas, ahí mis tests, que era algo de humanidades o algo de quad. Dije, el quad está como que muy psiquiatrón, muy loco, y intenté primero en sociales, en letras, y ahí me quedé y estuve fascinado toda mi carrera, ¿sí? Y estuve pobre toda mi carrera, incluso a veces teniendo que trabajar medio turno para poder pagar la carrera, etcétera, pero eso es algo normal y créanme, es algo que recuerdo con mucho cariño, sobre todo porque a esa edad pues uno puede hacer todo, entonces bueno, no hay problema. Sigamos con esto, pues les decía, no necesariamente la carrera más demandada es la mejor, sino que todo esto lo debes pensar en función de tus intereses, de tus objetivos en la vida. Y normalmente yo creo que un objetivo general de la vida de todas las personas es lograr vivir de algo que le guste hacer, ¿sí? Y ya partiendo de esa base, parece que lo demás resulta pura ganancia. E insisto, en la vida hay muchos reveses, muchas situaciones negativas, pero es parte de la vida, ¿no? Que no encuentro empleo, que, ay, me dejó mi novio, mi novia, etcétera. Pero bueno, así pasa, y hay que saber asimilarlo, no hay que reprimirlo, pues cualquier psicólogo nos diría eso, no hay que reprimirlo, hay que ser, dicen, creo que el término es resiliente, si no me equivoco, y hay que saber superarlo, ¿no? Tomarlo y superarlo. En fin, elegir carrera de acuerdo a tus intereses, sin importar, considero yo, esa es una opinión personal, sin considerar demasiado estas cuestiones de qué carrera es la más demandada, ¿sale? Ojo, relacionistas internacionales, hace rato lo decía al principio de la sesión, es una lindísima carrera si les gusta y si la estudian concienzudamente. Y todas las carreras lo son, pues, ¿no? Yo quisiera estudiar todas estas cosas, menos la de didáctica del francés, pero bueno, y esto de los puntajes mínimos varía mucho dependiendo a veces hasta de tendencias en la red, pues, ¿no? ¿Qué está de tendencia ahorita? No, pues que está la geografía, güey, y un montón de solicitudes a geografía. Han llegado, creo, unos mensajitos al chat, permítanme, déjenme ver si, gracias, Carolina, dice que fue por la cuestión de los puntajes, creo que se refiere a eso, maestra Delgado, que solo se tomó en cuenta el promedio. Ándale, sí, entiendo. Ajá. Y en algunas carreras sí se hizo examen, por eso tenían más de 100 puntos ahí, ¿no? Bien. Maestra Norma, veo que levantó la mano también, adelante. Maestro Diego, muchas gracias. Sí, era justamente para explicar ese punto. El semestre pasado, por la cuestión de la pandemia, a final de cuentas, hubo algunas carreras que no se hizo el examen. Y quiero comentarles, muchachos, que bueno, no sabemos cómo va a continuar esto. Si ustedes revisan en donde tenemos el calendario de trámites, pueden checar ustedes que tenemos una fecha para aplicar examen. Entonces, la idea es aplicar el examen. La idea es que no se vayan a quedar ustedes pensando en que solo vamos a utilizar nuestro promedio. Nuestro promedio es importante, pero también podemos generar esta parte con nosotros de que sí nos toque también hacer examen y que entonces esos puntajes vayan a subir para que no nos quedemos con la idea de que, fácil sí paso. O sea, hay que prepararnos para el examen para cualquier cosa que vaya a suceder. Gracias, maestro. Sí, no hay de qué, efectivamente, sí, por eso ahí la diferencia de ahí con letras y todo, pero bueno, entonces el más burrito, digámoslo así, es muy tonta la expresión, de letras para abajo, esa es la calificación que tenía, ¿no? Y criminología, abogado y RI, si se fijan, pues esas sí hicieron exámenes por la cuestión de demanda. Pero bueno, insisto, sobre todo abogados y criminólogos, no es nada que no se pueda conseguir, ese puntaje mínimo está bajito, creo yo, y tienen muy, muy buenas posibilidades. RI también tenga un examen de admisión tranquilo y todo debería ir bien para que entre a estudiar, ¿no? Y ojo también con esto, a veces con los exámenes de admisión no nos va bien porque llegamos nerviosos, llegamos crudos o llegamos, no sé, pero bueno, como les dije, a mí me tocó hacer ese examen de admisión 3 ocasiones, los tres trámites que hice para ingresar a carreras,
En el que mejor me fue, me acuerdo, el que menos me importaba. Lo hice muy tranquilo y me fue en el que fue mejor, pues no voy a hablar de cantidades, pero el examen de admisión realícenlo lo más tranquilos, tranquilas que puedan. Y así irá mejor, respirando profundo, más sangre al cerebro, mejor funcionamiento neuronal, y mejores resultados ahí en el papel, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Por qué estudiar esto de las ciencias sociales o humanidades? De fondo, les cuento así rápido, yo ahorita estoy terminando un posgrado en filosofía, y todo el posgrado, desde la primera clase, yo me ponía a pensar, ¿por qué no dan filosofía en todas las carreras? O sea, me parece que es un vacío tremendo en todas las carreras, porque en filosofía tú llevas lógica filosófica o lógica también proposicional se llama. Yo a veces me alucino ahí en clases en la prepa y doy poquito de lógica proposicional a los grupos, porque es una herramienta tremenda para poder estructurar mejor lo que leemos, lo que decimos, lo que escribimos, etcétera, etcétera, ¿no? Ayuda muchísimo al pensamiento, pues. Entonces, bueno, en filosofía no parábamos de ver nosotros cuestiones de antropología, de sociología, de historia, olvídense, de geografía, de literatura. La filosofía, digamos que las toca todas esas disciplinas y desafortunadamente a veces las otras disciplinas se olvidan de la filosofía. Entonces, bueno, es muy, muy importante también que se integre de alguna manera en sus lecturas cuestiones filosóficas, no con el afán de, yo también leo filosofía, güey, soy mejor preparado que tú. No, de eso no se trata, sino al contrario, pues, de tener mejores profesionistas, en el caso de las ciencias sociales y humanidades, personas que tengan muchos más conceptos más amplios, para poder también analizar no solo el área de su interés, sino todo lo demás, que de acuerdo a una doctrina filosófica que se llama conexionismo, pues todo está conectado con todo, ¿no? Eso lo decía desde antes de la época cristiana Platón, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estudiar estas cuestiones? En la época actual, jóvenes, se sufre de cierto tipo de enfermedades. Cada época histórica debe tener algún tipo de enfermedades asociado, ¿no? En la época actual están los síndromes o los problemas, digamos, psicológicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos pensadores dicen que es cuestión del sistema económico y de los medios de comunicación, que en conjunto nos dicen, en este sistema económico tú puedes llegar tan lejos como tú quieras. Y la gente dice, entonces puedo ser tan rico como yo quiera. Y la gente trabaja y se esfuerza y todo, y nomás no ve resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se deprime. Y la gente se deprime o se siente, digamos, pues decepcionada de sí misma. De sí misma se siente decepcionada sin cuestionar el sistema, por ejemplo, económico, que es un sistema diseñado específicamente para que pocas personas o pocos individuos tengan la mayor cantidad de lana y la mayoría tengan poquita lana. Así funciona el mercado de trabajo, ¿sí? En fin, se pueden dar cuenta de esto con la frase muy pueblerina de entre menos burros, más solotes. Entre menos personas hay en un sistema económico, el dinero va a tener más valor. Esa es una ley de la economía, por ejemplo, ¿no? Se los puede también afirmar la historia, etcétera. Pero bueno, ¿por qué estudiar ciencias sociales o humanidades? Incluso se regaba el rumor que las querían desaparecer de la UDG hace como unos 4 años o 5. Rumor que yo no sé si fue cierto o no la idea de las autoridades, pero no se llevó a cabo. Yo creo que sería imposible para la Universidad de Guadalajara que se suprimieran las humanidades, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo queremos estudiar? Sobre todo, para lo que les decía al principio de esta charla, para nosotros ni siquiera como profesionistas, sino como seres humanos que somos, tengamos pues criterios más amplios, una visión más amplia de nuestra realidad y con base en la información que nosotros recibamos de esa realidad, podamos actuar sobre esa realidad. Porque normalmente, supongamos, por ejemplo, y espero no ofender a nadie, sí, digamos que estudio yo contador público. Al contador público se le dice, esto es una cuenta, un esquema de mayor, aquí están los ingresos, acá están los egresos, ciertos conceptos los tienes que apuntar siempre como ingresos, ciertos conceptos siempre como egresos. Así es y punto, se acaba.
pero no le dicen, por ejemplo, la cuestión del valor del dinero, por qué se devalúa el dinero, por qué existe el dinero, ¿no? O sea, simplemente seguimos en la realidad sin intentar transformarla, o a lo mucho intentamos transformarla para beneficio propio, ¿no? El contador hace sus, sus movimientos ahí muy truculentos y se abona ahí una lana para él y está muy contento el contador, ¿no? Pero bueno, el estudioso de ciencias sociales y de humanidades, vamos a llamarla humanidades hasta a partir de este momento, para acortar, el estudioso de las humanidades no se limita nada más a decir es así, sino que se pregunta por qué es así la realidad, ¿no? Entonces, sobre todo va de fondo esto. Por ejemplo, alguien quería estudiar leyes, recuerdo, de pura curiosidad, pues, en esta cuestión como multidisciplinaria que les decía, alguna vez le pedí un libro que vi muy bonito, así de pasta dura, de un señor de apellido García Maínez, mexicano él, por supuesto abogado, que se llama Introducción al Estudio del Derecho. Se lo pedía a una conocida mía que estudió Derecho ahí en Cooch. Y abrí el libro y el señor, pues ya en el texto, ya en lo bueno del libro, se agarra hablando de filosofía, pues con las cuestiones de leyes y de normas. ¿Qué son? ¿Cuál es la ley natural? ¿Y cuál es, por ejemplo, la norma? Entonces está dando un estudio filosófico ahí el señor para tratar de hablar de derecho. Menciona autores, a pensadores como Kant, un filósofo famosísimo por su cuestionamiento sobre la percepción de la realidad y que fue un parteaguas histórico, pues su tratado llamado Crítica de la Razón Pura, sobre el cómo percibimos la realidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un plano, quiero decir, los humanistas, ahora llamémonos así, que debemos nosotros también abordar otras disciplinas. ¿Para qué? Todo esto con el afán de tener la capacidad de transformar la realidad y no nada más abrazarla y aceptarla tal como es, sino también tener el poder, el conocimiento, la voluntad de cambiarla. Yo digo que para eso, esa es mi postura, para eso debemos estudiar humanidades. Bien, ¿qué es qué? ¿Qué es eso de humanidades? Pues fíjense, humanidades es más o menos algo como letras, pero no letras hispánicas, sino lo que les decía también al principio, una persona letrada es una persona humanista. ¿En qué sentido? Es el conjunto de disciplinas que el ser humano cultiva para intentar comprender su condición, lo que estaba yo parafraseando también anteriormente, y ojo con esto, sin basarse en hechos meramente cuantificables. Es decir, los datos sí nos sirven, pero los datos para los humanistas no lo son todo. Y en la actualidad también hay un predominio tremendo, una creencia, una fe casi religiosa en los datos, en la información. Yo les puedo decir también, lo afirmo sin ningún tapujo, que no necesariamente tener más información nos lleva a tomar mejores decisiones. No necesariamente, sí puede ocurrir, pero no es ley. Entonces, en esta edad de la información, de lo digital, de la rapidez de lo inmediato, en realidad lo que está pasando es que se está, digamos, difundiendo desinformación, ¿no? Entonces, bueno, las humanidades son las letras también, y ojo, como qué cosas podemos comprender dentro, estudios culturales, economía, fíjense nomás, economía lo quitaron de ciencias sociales en la universidad y lo llevaron precisamente por el aspecto del dinero a CUSEA. Lo quitaron de Cooch de la universidad, lo llevaron a CUSEA allá en ciencias económico-administrativas, pero esa es una carrera que corresponde, digamos, de fondo a las humanidades, la economía. Historia, literatura, sociología, antropología, todas las artes también son humanidades, ¿no? Por supuesto que aquí no puse psicología porque está por acá, las ciencias sociales, ¿no? Fíjense cómo está también figurando aquí economía, ¿no? Comunicación y letras hispánicas, me refiero a esa carrera, son carreras muy parecidas. Yo le voy un poquito más a letras porque abarcan muchas más cosas. Ciencias de la comunicación normalmente se enseñan cuestiones muy técnicas al respecto de los medios de comunicación y me parece que no abarca o que no prepara también todavía el programa a los comunicólogos como humanistas, pues, ¿no? Pero bueno, en fin, aquí tienen ustedes derecho, geografía, sociología, pedagogía, psicología. Y cuando decimos ciencias sociales, sí hay que hacer la distinción, sobre todo contraponerlas a las ciencias naturales o ciencias duras.
En las ciencias sociales sí hay datos cuantificables, pero los datos cuantificables son, digámoslo así, meras herramientas, pero no son el método de las ciencias sociales. Es decir, las ciencias sociales se basan mucho en opinión, en razonamiento, en argumentación, en opiniones. Tiene mucho que ver aquí, por ejemplo, la formación de cada profesionista para validar su opinión, pues, ¿no? El cómo argumentas tú algo. Entonces, bueno, no hay nada exacto, digámoslo así en términos muy groseros, no hay nada exacto en las ciencias sociales, pero bueno, sí hay opiniones válidas e inválidas, por ejemplo, no cualquier participación que te avientes tú ahí sobre el Quijote, me acuerdo yo, teníamos una compañera que decía cualquier cosa, hablando de El Quijote de la Mancha, el libro, y todos nos quedamos así como, pues, ¿qué dijo? Y ya un maestro le hizo saber que había que validar, había que argumentar sus opiniones, porque pues no puedes lanzar cualquier cosa y pedirles a todos que lo respeten, ¿no? De tu opinión o que la acepten. Entonces las ciencias sociales tienen esa que yo diría es una ventaja en que no se basan en datos duros para hacer ciencias valederas. Sí se basan en realidades, y ojo con esto, la realidad como nosotros la conocemos, es mucho más que lo que vemos, oímos, sentimos, es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, hay opiniones, hay creencias, hay sistemas de valores detrás de nosotros, hay historia, ¿sí? Hay antihistoria también, y hay esos nuevos conceptos que nos ayudan a los humanistas, o que nos hacen, más bien nos empujan a tener, pues sí, visiones más amplias, más tolerantes, se supone. Los hay los que no somos tolerantes, como yo, soy un dictador, no se crean si soy tolerante, pero los datos no están de fondo, los datos duros, ¿no? Ese es como el espíritu de las humanidades, fíjense el término que utilizo, espíritu, ¿no? O sea, ¿eso qué es? Pues, ¿qué diablos es? En fin, eso está también en derecho, eso está en relaciones internacionales, ¿sí? La convivencia cultural o las relaciones culturales entre países. ¿Por qué hay países? Si antes eran imperios, antes eran reinos, antes eran nada más ahí con aglomeraciones de personas. ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, con la psicología, que está en Ciencias de la Salud de la UDG, ¿qué hay con la psicología? Hay un montón que leer de filosofía, hay un montón que leer de sociología, hay un montón que leer de antropología, de literatura no se diga. Entonces la psicología es una carrera también tremendamente multidisciplinaria, ¿no? El derecho, pues ya les decía, tiene un fundamento antropológico, sociológico, filosófico. La sociología, pues es el estudio de la sociedad, se supone. La antropología, el estudio de sociedades también, en cuanto a cuestiones culturales, pues, lo cual nos lleva a la etnología y otras cosas. O sea, hay un montón de material. La economía debe ser también una carrera muy, muy interesante, siempre y cuando no esté demasiado enfocada únicamente a la cuestión monetaria, etcétera, ¿no? Pero bueno, de la pedagogía, pues no hablo, porque ahorita está en una etapa oscura, creo yo, en nuestro país. Vean cómo, pues pasan ahora los alumnos de primaria y secundaria, aunque no pasen, los pasan, ¿no? Pero bueno, en fin. Sobre el campo profesional, porque ya casi se nos acaba la hora, en diversos campos, les decía, sectores públicos y privados. El chiste es tocar puertas y, ojo, también los profesionistas humanistas, los egresados de humanidades, también tienen muchas opciones en el extranjero. Muchas opciones en el extranjero, sobre todo en la actualidad, en un mundo globalizado. Insisto, si tú tocas puertas lo suficiente, vas a tener, si no el empleo ideal, pues una actividad que te satisfaga, en primer lugar, que te satisfaga personalmente, y en segundo lugar, pues también que te dé remuneración económica para solventar tus necesidades, por supuesto, ¿no? El chiste, insisto, es tocar puertas, y también, o sea, esto se escucha ahí medio de palancas y todo eso, pero no, crear buenas relaciones con las personas. No relaciones así tipo, es mi comadre, te va a dar empleo o algo así. No. Me refiero de veras a relaciones de respeto, a relaciones incluso de admiración, a relaciones académicas, por ejemplo, a relaciones de intereses comunes, etcétera, etcétera. Todo partiendo de nuestra personalidad y dentro, eso sí, de un sistema de valores, pues de no corrupción, porque ese es otro de los grandes males
que aquejan a nuestras sociedades en Latinoamérica. La corrupción, pero no porque seamos malos, sino el trasfondo antropológico es porque pensamos en nuestra tribu, dicen. Pero a la larga, o ya en escalas generales, ese pensamiento tribal de ayudar a mi amiguito, a mi amiguita, a mi conocido, le ocasiona daños a la sociedad en general. Entonces me refiero a lo inverso, ¿no? A un sistema de valores de no corrupción en el que tengamos la capacidad de relacionarnos con los demás de acuerdo, les decía, intereses, por nuestras virtudes también, ¿no? Y hay que tocar puertas, compañeros, y no hay que, vean el fondo hippie de esta página, y no hay que desesperarse, ¿sí? La vida es ya de por sí muy corta, entonces hay que saber eso, pues, y hay que saber que llegado el momento, pues llegará nuestra oportunidad profesional, o también, si quieren llamarlo así, nuestra oportunidad ya de satisfacción, pues, de nuestros deseos, ¿no? Bueno, los prejuicios generalizados, ahí está el fondo hippie, les decía, que vamos a estar contra el sistema y que no sé qué tanto. Sí, puedes estarlo, pero debes estarlo, pues, con fundamentos, ¿no? No nada más entrar y, soy ya revolucionario porque estoy en el Cooks o estudiando sociales, voy a fumar mota. Son clichés, insisto, son solo clichés, y si ustedes se adentran de veras en los estudios que van a realizar de humanidades, verán que esos clichés, pues son como a veces una parte, parece procesual, parece trámite, pues, pero sí está de más, ¿no? Entonces, bueno, primero, en esta presentación hay un hipervínculo para ir a un artículo sobre el prejuicio que se tiene de la remuneración económica para los profesionistas de humanidades, y que vean, pues, cómo si tú tienes la capacidad, la motivación y tienes la persistencia, la perseverancia para buscar oportunidades profesionales, no te va a ir mal en la vida, pues, ¿no? En fin, eso ahí lo tendrán accesible después de esta reunión. No sé si hay modo de enviarles el vínculo a la presentación, maestra Norma, a los que están conectados, pero bueno, ahí lo checamos. Nuestro nivel de satisfacción y, ojo, felicidad, y acá me voy a cuestiones casi motivacionales, pero no. Una definición filosófica, por ejemplo, de un filósofo pesimista sobre la felicidad es la preferencia a existir que no existir, dice este filósofo Arthur Schopenhauer. Todo aquel que no termine con su vida es feliz, decía este filósofo, ¿no? Entonces, me refiero a que toda persona que quiera estar satisfecha, pues va a buscar esa satisfacción, y esas satisfacciones dan felicidad, porque la felicidad no es una meta, eso ya lo saben, también es un cliché, pero creo que es muy verdadero. La felicidad es un estado. La felicidad puede ser, digamos, el camino y no necesariamente un punto al final, como una meta, ¿no? Si no, imagínense qué habría después de la felicidad. O sea, sería muy, muy complicado decir, pues ya soy completamente feliz, ya un balazo, ok, pues no, la gente no hace eso. A veces somos tristes, a veces somos felices, etcétera, etcétera, ¿no? En fin. Entonces, bueno, la actividad que tú realices para vivir, y ojo, no me refiero nada más para satisfacer tus necesidades biológicas de comer, no me refiero nada más a que ganes lana, me refiero a vivir, estar a gusto y satisfecho con lo que haces, es lo que va a determinar tu grado de felicidad. No los números que nos dicen en las noticias, no, que el país más feliz del mundo es tal y que sabe que porque tienen un ingreso per cápita de sabe cuántos dólares al año. No, no va por ahí. No va por ahí. A veces lo tenemos que aprender con muchos reveses, pues, pero no va por ahí. La felicidad, digámoslo, es el nivel de vida que tú tengas, y en mucha medida, sin caer en el autoengaño, depende de qué tan satisfecho estés con lo que tú haces. No más y no menos. En fin, la mejor decisión, pues, la que indiquen sus preferencias, en el entendido, compañeros y compañeras, que si ustedes consideran que entraron en una carrera y no están a gusto, no les está pareciendo interesante o satisfactorio, quiero decir, lo que están estudiando, es de sabios cambiar de opinión y uno puede elegir otro camino en su vida, pero siempre haciéndonos responsables de nuestro camino, que nadie más nos lo dicte. Eso es muy, muy importante también para estar satisfechos con nuestra existencia, ¿no? El ser responsable de uno mismo, el decidir por uno mismo, ¿no? Y bueno, ahí está esta cuestión.
Y nuestros contactos para más información de la maestra Norma del Toro, ahí me permití poner su correo previa autorización y el de su servidor. Insisto, ahorita les hacemos llegar esta presentación. Me parece que podríamos extendernos poquito más, así que si alguien quiere preguntar, comentar algo, ya la palabra es toda de ustedes. Muchas gracias por aguantarme toda esta hora. Adelante. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias por apoyarnos con esta plática, con esta presentación. Nos deja información muy importante acerca de la forma de un egresado y que aparte ya ha experimentado, pues, el llevar a cabo todo este conocimiento. ¿Cómo nos puede hablar acerca de este centro universitario y de lo que tiene, pues, allí? Comentarle, maestro, que, bueno, tenemos hasta ahorita una pregunta, que nos dice, si estudias Derecho y te especializas en Derecho Internacional, ¿puedes irte al extranjero? Sí, claro que puede. De hecho, yo creo que tendrá que hacerlo eventualmente, como parte de su formación. Lo que sí, muy, muy importante, que no tome la postura así, que diríamos en términos comunes, rancherona, de no aprender otros idiomas, ¿no? Ay, no, es que el inglés no, ya mal, que sabe que oblíguese a usted mismo, a usted misma, motívese, quiero decir, pues, para aprender otros idiomas y sobre todo, esto es algo muy, 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 se me hizo muy enriquecedor en el Centro de Humanidades de la UDG, Sociales y Humanidades. Tú tienes allí la oportunidad, muchas oportunidades de conocer personas de otras partes del mundo. Normalmente siempre hay extranjeros en las clases de Kuksh, tal vez en donde menos en Derecho, a la señorita que quiere estudiar Derecho, pero usted puede tomar clases en otras carreras, como oyente, digamos, o también a veces para que le pongan créditos de usted estudiando en otra carrera, a pesar de que siga en Derecho, y siempre, no, bueno, ahorita en pandemia tal vez no, pero normalmente siempre había estudiantes extranjeros de Asia, de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, y uno puede aprender muchas, muchas cosas de sí mismo a través de esas personas y aprender mucho de ellas también. Entonces, en el caso de Derecho Internacional, si se especializa en eso, habrá que motivarse mucho para los idiomas, que no es nada complicado, depende de qué tanto los practique uno, de qué tanto le interesen a uno. Y sí, se puede ir al extranjero y también puede, pues, después de ir al extranjero, volver a México, no sé, como agregados culturales, como embajadores, como asistentes de embajadores, agregados en las embajadas también. Hay mucho campo y sobre todo se está expandiendo ahora con este mundo globalizado. Espero que sí le satisfaga más o menos la respuesta a quien preguntó. Que fue Carla Giovanna. No sé si todavía está. Tenía clase. No, sí, creo que sí está presente. Hay una pregunta en el chat de Facebook y nos dicen que si todavía tienen oportunidad de inscribirse. Les recuerdo, chicos, que tenemos hasta el 28 de febrero, o sea, nos quedan hoy y 3 días más para poder hacer esta solicitud. Acuérdense que la inscripción es en línea, ¿sí? Pero sí, todavía pueden inscribirse. Así es, pero con una decisión siempre bien fundamentada en sus intereses, y es una gran base. Si tú eliges aparentemente lo que te gusta, es una muy, muy buena base para que después todo se vaya dando en ese camino, decía, pues, de satisfacción, de plenitud en tu vida, ¿no? Entonces, sí, infórmense muy bien, vean muy bien sobre todo los programas educativos de cada carrera, las materias que se ven, y si los motivan, es un muy buen elemento, un muy buen criterio para elegir una carrera. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera preguntar algo o comentar algo? Ana Cristina, por favor. Hola, yo tengo una duda. Cuando ingresé mi solicitud, solamente en las opciones del CUCH me aparecía la de trabajo social escolarizada. Y ahorita en la imagen que usted compartió, me aparecía esa y aparecía otra de trabajo social, pero no recuerdo qué era lo que seguía. ¿Qué A es lo ver, que tiene de diferencia?
Déjeme poner, bueno, la escolarizada quiere decir que es como de tiempo completo el estudio, o sea que tiene que ir usted a la escuela. Se refiere a eso, y hay otras que son semiescolarizadas o semipresenciales, en las que pues, es un modelo como híbrido por internet. Usted hace trabajos o envía trabajos, se comunica por internet con sus profesores y, y aparte a veces va a la escuela. Y hay otros modelos que son pues, a distancia, la modalidad a distancia, pero no sé si aplican también para esa carrera. Cuando decimos entonces semiescolarizado, o perdón, escolarizado, significa que hay que ir a todas sus clases presencialmente a la escuela, físicamente. ¿Sí le respondí más o menos la pregunta? Sí, muchísimas gracias. Ok, de nada. Bien, ¿alguien más, compañeros, compañeras? ¿No? Bueno, pues entonces gracias a todos por su atención. Espero que haya servido de algo esta plática. Maestra, veo que abrió el micro adelante. No, maestro, pues para darle las gracias de nuevo y darle las gracias a todos. Si de repente ustedes consideran o saben de algún compañero que requiere información acerca de este centro universitario o de otro centro universitario, que nos lo hagan saber para poder realizar este tipo de charlas y discusiones. Nosotros tenemos toda la intención de hacer este tipo de actividades. Sin embargo, sé que de repente por sus cuestiones de trabajo, sus horarios y demás, no les es posible conectarse. Sabiendo nosotros que ustedes quieren una charla sobre algo y que vamos a estar presentes varios, la podemos hacer y adelante. Les dejamos allí los correos electrónicos, tanto del maestro, de la maestra Carolina Delgado, que es orientadora educativa del turno vespertino, quien también está presente, y les dejé también el mío, de orientador educativo del turno matutino, y podemos hacer una cita en determinado momento para poder apoyarles con la elección de carrera. Pueden comunicarse a la unidad de orientación educativa, al teléfono de la preparatoria, la extensión 108, o pueden mandarnos un correo y con mucho gusto los atendemos. Maestro, muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra duda, agradecemos muchísimo la presencia de todos y la participación de todos. También quiero dar las gracias también al maestro David González por estar presente con las redes sociales y la comunicación con el Facebook en vivo, a Nayeli Acosta, que está al pendiente también del chat de aquí de orientación educativa en cuanto a lo que es el Meet, y también al Facebook de Prepa 7. Muchísimas gracias a todos, maestro. Muchas gracias, un abrazo. Le agradezco bastante. Después les pasamos entonces este link. Gracias. Claro, gracias a todos de nuevo por invitarme, maestra Norma, a todo el equipo de orientación y jóvenes estudiantes. Pues es momento, llegó el momento ya de decidir. Háganlo lo más fundamentado que puedan. Y pues por supuesto les deseo mucha satisfacción en su vida, y bueno, estudien lo que estudien, por supuesto que sean personas muy plenas, ¿no? Espero que haya servido de algo esta sesión, y pues estamos también a la orden, ahí están nuestros datos de contacto y todo para cualquier cosa, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y su atención a todos, y buenas tardes. Gracias.